Bueno, seguimos, entramos ahora en la segunda mitad, gracias a las 167.000 reproducciones que ya tuvimos de este encuentro de Real Estate al momento. La verdad que es increíble cómo se va reproduciendo, el interés que le genera a todos los que nos están mirando a través de La Nación Más, a través de lanación.com. Evidentemente el tema de propiedades, el tema del ladrillo, el tema de Real Estate, el tema de las inversiones es algo que suma, y aparte panelistas que tenemos de lujo durante este encuentro. Ahora vamos a hablar con Eduardo Costantini. Él no amerita presentación, pero les voy a hacer una breve presentación. Es el creador de Nordelta, es el creador de infinidad de proyectos. Hoy tiene inversiones y compró tierra por más de 200 millones de dólares en el último tiempo. Eduardo Costantini, bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, recién aterrizado, un poco con mareo de tierra, pero feliz de estar acá con vos. Acaba de aterrizar y vino derecho del aeropuerto para acompañarnos. Gracias también a los que nos hacen preguntas a través de LN Propiedades, que son muchos, y voy a sumar sus preguntas en el mano a mano con Eduardo. La primera es, ayer le preguntaba a Juan Carlos de Pablo, ¿cómo la ves? Es tan genérica como sencilla la pregunta, ¿cómo ves lo que viene? Bueno, lo primero es la sorpresa que creo que tuvimos la mayoría de los argentinos de la crisis que estamos viviendo, la virulencia, la rapidez, como toda crisis se acelera, no perdona y agrega una incertidumbre, un nivel de incertidumbre muy grande, porque tenemos una economía bimonetaria que está muy indexada al dólar y el argentino ante la crisis se refugia en el dólar. Y entonces lo que vemos es que por un lado el gobierno pide ayuda al Fondo Monetario Internacional, se pone más ortodoxo, menos gradualista, intentando llegar a déficit cero el año que viene. Me parece muy buena noticia la negociación con los gobernadores. Pero por otro lado están las expectativas, que son tan importantes en la economía. Entonces las expectativas te va dando la tendencia, en este caso, del público, los inversores, por el temor de seguir comprando y comprando dólares, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, la suba del dólar, como estamos indexados, sube la tasa de inflación, y la suba de la tasa de inflación obliga a ajustar el precio de combustible, las naftas, los sueldos, los precios del resto de los sectores económicos, acompañado de una recesión muy virulenta, porque llegamos acá no producto de una previsión, de una administración, de una situación complicada, sino que la situación nos tomó por la espalda, digamos, y entonces la estamos corriendo de atrás, tratando de controlar esa hemorragia, ¿no? Entonces, bueno, hacia adelante veo que va a haber una recesión profunda, que este año es el primer año recesivo para el sector inmobiliario, o sea, el 15, 16 y 17 fueron 3 años de expansión, y este es el primer año de recesión de nuestra actividad, que creo que va a traer secuelas, va a haber una caída del producto este año, no se sabe, pero estamos hablando de 2,5%, arrancamos el año con 4% de crecimiento, eso da la envergadura del impacto, y el año que viene algunos dicen 0, otros dicen menos 0,5, es imposible saberlo. Entonces, bueno, para responderte, o sea, hay mayor incertidumbre y hay que acompañar, es como un paciente en terapia intermedia, tenés que ir acompañando la evolución de la economía. En esa terapia intermedia de golpe aparece un dólar que una semana, un día jueves me acuerdo, en el marco de un encuentro que había en La Nación, nos fuimos, en una hora pagamos los celulares 2 horas, salimos y nos dicen, bueno, el dólar está a 40. Y uno se reía, decía, ja, 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 esto no pudo haber pasado. Y cuando vimos que era la realidad, te habla de un escenario de altísima volatilidad. ¿Cómo ves la perspectiva para el dólar puntualmente? Bueno, en realidad lo que había ocurrido es que el dólar se había atrasado en forma exagerada y estamos en un programa económico no explicitado que, o ahora con el diario del lunes, era inconsistente, que generaba un desajuste muy fuerte del sector externo y una tasa de inflación muy superior a la prevista por el gobierno. El dólar se atrasó
porque la Argentina fue vista con mucho optimismo y ingresaron muchos dólares, y después cuando se mostró la inconsistencia del programa, más factores externos importantes que fueron adversos, entonces se generó la demanda de dólares, y a su vez esa demanda de dólares estuvo también originada en la necesidad de recomponer saldos en dólares de inversores extranjeros que habían invertido en LEVAC, etcétera, etcétera. Entonces, el dólar, yo voy a decir, bueno, el dólar hoy está caro, barato, te diría que con este dólar claramente el sector externo va a mejorar, esa mejora no la vamos a ver tal vez hasta principio del año que viene, porque tiene un efecto retardo en las importaciones y en las exportaciones. Y el dólar ese va a depender del nivel de las expectativas, que a su vez depende del manejo del gobierno de esta crisis económica. Por un lado hay cosas que son positivas, como la que dije recién, creo que el fondo nos va a ayudar, va a ser otro factor. No veo un crecimiento de los agregados monetarios tipo Rodrigazo, exacerbado, que te lleve a una hiperinflación, no lo veo. Aproximadamente entiendo que están creciendo un 35%, por debajo de la inflación actual. Cierto. Pero estamos con una economía indexada, ¿no es cierto? De manera que el dólar obviamente va a seguir subiendo, el tema es si va a subir más o menos que la inflación. Es decir, si converge esta situación, converge, o si por el contrario se exacerba. Yo te diría es hacer futurología, pero tal vez con un 60-70% de probabilidades que tienda a converger, ¿no? Por otro lado, no veo un ministro de Economía, o sea, no hay una persona, porque vos, la economía es dinámica y vos tenés que presuponer, cuando vos hablas de un presupuesto, que en el fondo son números estáticos, vos estás presuponiendo una dinámica detrás, vos tenés que saber el dólar hacia dónde va, qué le va a pasar al nivel de crecimiento, o sea, el Producto Bruto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el salario real? ¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Qué va a pasar con el sector externo? Y eso no está explicitado como programa global. O sea, vos tuviste el programa de Machinea, el programa de Cavallo, digamos. Acá te falta el marco. Entonces, al faltarte eso, es como que vas viendo qué es lo que ocurre, pero no tenés unas coordenadas globales que contribuyan a controlar las expectativas. ¿Entendés? Eduardo, hasta acá la perspectiva, como vos decís, futurología respecto del dólar, pero hay otra cuestión que es cómo funciona el mercado de propiedades, el mercado de real estate, en su relación con el dólar. Vos hace muchos años que venís invirtiendo en el sector, ¿cuál es el análisis que haces de ese track record? Bueno, Argentina es demasiado simple en ese sentido. O sea, vos tenés, cuando el dólar sube, caen todos los otros bienes. O sea, el dólar, cuando empieza a subir el dólar, le gana a todo, ¿no es cierto? ¿Qué es todo? Es, los bonos argentinos caen, cae la paridad, sube el riesgo país, baja la bolsa, baja las propiedades, baja la inversión de la economía real y baja el nivel de actividad y sube la pobreza, ¿entendés? Cuando las cosas cambian para bien, vos tenés una tendencia, generalmente ocurre que se exacerba, la Argentina es muy cíclica, eso llega un momento que se exacerba y distintos motivos, que pueden ser políticos, económicos, hacen que haya un cambio de expectativas y se reviertan los flujos. Entonces, si ingresan los flujos, el dólar baja, la gente lo interpreta inmediatamente, porque tiene una gimnasia increíble, digamos, entonces empieza a cambiar dólares por propiedades, ¿no? Empieza a construir, aparte le bajó el costo de la construcción en dólares, empieza a comprar acciones, los pocos más sofisticados, los bonos, o pone la plata de interés, ¿entendés? Entonces está inversamente correlacionado. Y ahora estamos en un momento donde efectivamente el dólar mató a todo, ¿no? Ganó por afano, ¿no? Y eso, lo que decías recién, que va a cambiar de acuerdo al contexto. Cuando uno analiza tus últimas operaciones,
compraste mucha tierra, compraste para construir, te hablo de Puerto Madero, ahí en la alianza con Alan Faena, después en Huergo, donde en el paseo también hay cerca de 20 millones de dólares de inversión, otros 200 millones de dólares en oficinas. ¿Por qué te toma esta etapa en etapa comprador? ¿Y fue un acierto con el diario El Lunes o no? Acierto no fue, ¿no es cierto? Si uno lo ve en el corto plazo, fue un golazo en contra, digamos, pero... pero no la podía prever. No, aparte, yo públicamente lo he dicho, o sea, yo he sido uno de los que me equivoqué, o sea, si bien como economista, bueno, me olvidé de leer un poco el manual del primer año de economía, de repasarlo, pero si bien sabía que había un riesgo, porque la propuesta del gobierno era muy encantadora, digamos, ¿no? Porque era no tener costo político en el país, no disminuir el nivel de actividad y converger a través del crecimiento. Entonces era una historia muy linda para todos, ¿no es cierto? Y bien intencionada, ¿no? Pero era absolutamente, después a la postre, como digo, inconsistente. Ahora, Consultatio. Consultatio es un desarrollador de muy largo plazo, que es muy solvente, y que coincidió que aparecieron terrenos estratégicamente ubicados, vendidos en su mayoría, en el caso de nuestras compras, por el Estado, y que son irrepetibles. O sea, por ejemplo, nosotros la proa de Catalina que compramos, me acuerdo que lo vendió Macri en la época de Néstor Kirchner, y lo compramos sin ninguna expectativa de desarrollo inmediato o de un gran rendimiento, pero una pieza de colección en la proa con vistas a 3 avenidas, etcétera, etcétera. Entonces ahora acá el gobierno, con un master plan histórico y con una obra, Paseo del Bajo, que hace 20 años se debería haber hecho, crea 7 terrenos sobre el agua que pasan a ser primera fila. Entonces nosotros nos pareció que eso tiene un valor estratégico, ¿no? Y de ese punto de vista invertimos nada menos que 140 millones de dólares para eventualmente desarrollar un proyecto que sería el proyecto más grande de oficina del país, de unos 92 a 96 mil metros propios de alfombra, ¿no? Que nos da mucha flexibilidad desde el punto de vista proyectual. Ahora, no sabíamos que venía esta crisis. Ahora, por otro lado, Consultatio no tiene deudas. O sea, el 100% de las propiedades, Nordelta, Puertos, Catalinas, Huergo, la inversión que le compramos a Alan Faena y todos estos terrenos, el 100% de nuestra inversión es con fondos propios, ¿no es cierto? Y además tenemos recursos del remanente del proyecto de Miami. Esa Consultatio tiene como unos 100 millones de dólares después de impuestos que le corresponden luego de las ventas o a medida que se vayan vendiendo. Con lo cual te da la solidez financiera. Eso también nos da sin duda la solidez financiera, ¿no? Entonces ahora, de cualquier manera, nosotros estamos en una etapa de proyectos que lo seguimos haciendo, y cuando tengamos documentada la obra, etcétera, etcétera, veremos el eventual inicio o no de obra dependiendo de la realidad del mercado. Éramos pocos y en este país, que no deja de darnos sorpresas, aparece un chofer que empieza a anotar absolutamente todo en unos cuadernitos, los cuadernos Glorias que disparan su venta a partir de lo que escribía ese chofer, y la obra pública, que venía con buenas perspectivas, se quedó sin jugadores. ¿Qué balance haces de la investigación de la Nación de los Cuadernos y las perspectivas que genera en términos de obra? Bueno, primero me parece un hecho histórico. Yo nunca en mi vida he concurrido, he visto que realmente se llegue a la justicia y que haya gente presa, y el nivel de eficacia, de prueba, y aparte también se coincide con la figura mal llamada del arrepentido, ¿no? Que da otra dinámica judicial. O sea, eso me parece fundamental en un país de un nivel muy alto de corrupción. O sea, me parece realmente, lo he seguido día por día, me alegra mucho que eso ocurra, ¿no? en mi país. Luego sí, efectivamente,
tiene una repercusión en el nivel de actividad directa, porque estas empresas están en un proceso de expansión, ¿no es cierto?, muy alineado a la política central del gobierno, aumentar la inversión público-privado y las PPP, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea que tienen un side effect, un efecto colateral adverso sobre el nivel de actividad, y que por eso el gobierno dice que hay que intentar separar a la persona de la empresa, o sea, preservar la empresa, ¿no? Y a su vez esas empresas, como estaban siendo financiadas del exterior, y la Argentina ya se nos cortó la línea de financiación privada, esta situación le agrega una incertidumbre de calidad de empresarios. O sea, frente al inversor extranjero no se quieren meter con empresarios o empresas que puedan terminar en una situación deshonesta. Entonces eso es desfavorable en el corto plazo. En el mediano y largo plazo yo creo que es sumamente favorable para la Argentina, ¿no? Las dos últimas tienen que ver con perspectivas desde otro lado. Hablabas hace un rato de la demanda y la pregunta viene por el lado de los precios. ¿Qué crees que puede pasar con los precios de las propiedades de cara a este futuro de alta volatilidad? En realidad los precios deberían bajar. Lo que ocurre con la Argentina es que los proyectos tienen solvencia en general, o sea, son muy solventes y entonces son bastante inelásticos a la baja en dólares. Y entonces lo típico que ocurre es que disminuye el número de operaciones. En realidad, si el costo de construcción baja en dólares, o sea que los precios tienen que bajar en dólares, manteniendo la rentabilidad. Entonces sería sano que los precios bajaran y que entonces eso invitara más a inversores a comprar. Entonces tuvimos a otro precio dólar. Antes teníamos el problema que el costo de la construcción estaba por las nubes. Y nos quejábamos de eso. Bueno, ahora ha bajado y entonces hay que hacer los números de nuevo. Igual hay que esperar un tiempo porque no sabés el costo, o sea, todavía también los proveedores no quieren capitular contra el dólar, los proveedores de insumos, ¿entendés? Entonces tenés que ver un poquito realmente cuál es el costo real de construcción. Bueno, estamos hablando de la inflación tal vez del 5 o 6% en septiembre, o sea, es una locura. Entonces hay que ver eso como con calma, ¿no? ¿Y es imposible desdolarizar el mercado de propiedades? Digo, no, lo veo muy difícil. Los terrenos generalmente van en dólares. Igual tenés un componente, depende del tipo de proyecto, tenés un componente dólar en el costo, ahí sin duda. Y después la Argentina no la podés desdolarizar de un día para el otro, ¿no es cierto? Pero sí, por ejemplo, nosotros hemos vendido el boleto en dólares y el saldo, que era el equivalente de la obra, en UVA. La gente tiene pánico al UVA, por otro lado. Dice, UVA no sabe que le toca ahora 6% de septiembre y se mata, ¿entendés? Entonces la gente no... yo dólares sé lo que es, UVA me aumenta la cuota. Vos fíjate, estamos hablando todo de créditos hipotecarios del año pasado, y bueno, ahora tenés que mezclar y dar de nuevo, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta charla y por haber venido. No, gracias a vos.